Estos son los 10 errores más comunes que podrían estar matando tu novela, y lo más importante, cómo solucionarlos. El primer error es la falta de conflicto real. ¿Qué pasa cuando los personajes no enfrentan suficientes problemas o no tienen obstáculos interesantes? Pues que la historia se vuelve aburrida. Nadie quiere leer sobre alguien que lo tiene todo fácil. Por ejemplo, imagina que tienes un personaje que lo consigue todo sin esfuerzo, o que no tiene ningún desafío importante en su vida. Es como una película sin acción y el lector se desconecta. El prota coge un libro, lo lee. Llaman a la puerta y es su madre que volvió de las compras. ¿Entiendes lo aburrido que suena eso? Entonces, ¿cómo solucionamos esto? Fácil. Tienes que asegurarte de que tu protagonista quiera algo y que algo o alguien se lo impida. Pregúntate, ¿qué es lo peor que le podría pasar a mi personaje en este punto de la historia? Y entonces, haz que pase. Porque el conflicto es lo que mantiene a tus lectores enganchados. Vamos con un ejercicio. Haz una lista de 3 obstáculos que tu protagonista debe superar para alcanzar su objetivo. Y no los hagas fáciles, cada obstáculo debería ser más complicado que el anterior. Vamos con el error número 2, diálogos poco naturales. Si tus personajes suenan robóticos o demasiado formales, es difícil que los lectores se conecten con ellos. A ver, nadie en la vida real habla como si estuviera leyendo un discurso. Por ejemplo, hola Juan. ¿Cómo te encuentras en este día tan maravilloso y soleado? A menos que estés escribiendo un personaje súper formal, esto no suena nada natural. ¿Cómo lo solucionamos? Para corregir esto, un truco muy simple es leer tus diálogos en voz alta. Si suenan raros o forzados, hay que simplificarlos. Recuerda que los personajes deben hablar de la misma manera que lo harían las personas de verdad, con interrupciones, pausas y frases más relajadas. Error número 3, sobreexponer al lector con demasiada información desde el principio. A veces, queremos contarle todo al lector sobre el mundo, los personajes, la historia, pero meter tanta información al inicio puede ser abrumador. Por ejemplo, imagina empezar un libro donde en los primeros párrafos te explican todo sobre el reino, las costumbres y el árbol genealógico del protagonista. Es demasiado. Entonces, ¿cuál es la solución a esto? La clave está en dosificar. No tienes que explicarlo todo de golpe. La información sobre el mundo o los personajes debe aparecer poco a poco, a medida que la historia lo pide. Vamos con un ejercicio. Revisa el primer capítulo de tu novela y elimina cualquier dato que no sea esencial. Pregúntate si la historia puede avanzar sin esa información por el momento, y si es así, guárdala para después. El error número 4 tiene que ver con personajes planos. Si tus personajes no tienen profundidad, no van a conectar con el lector. Y un personaje que es demasiado perfecto, o completamente malo, suele ser aburrido. Por ejemplo, un héroe que nunca falla, siempre sabe qué hacer y no tiene dudas, no es realista, ni interesante. ¿Dónde está el conflicto interno? Entonces, ¿cómo lo solucionamos? Dale a tus personajes defectos, deseos y miedos. Estos elementos son lo que los hacen humanos y cercanos. Pregúntate, ¿qué motiva a mi personaje? ¿Qué es lo que más teme? Vamos a verlo en un ejercicio. Haz una ficha para tus personajes principales y anota al menos un defecto grande, una motivación interna y algo que temen. Esto les dará más profundidad. El error número 5 son las descripciones demasiado largas o demasiado cortas. Aquí es cuestión de equilibrio. Si describes cada mínimo detalle, puede ser agotador para el lector. Pero si no das suficiente información, no podrán imaginar lo que está pasando. Por ejemplo, describir una habitación con una lista interminable de objetos, o simplemente decir, era una casa bonita. Ambos extremos no funcionan. ¿Qué hacemos ahora? En vez de saturar al lector o dejarlo sin detalles, busca un equilibrio. Usa descripciones que añadan algo importante a la historia o que caractericen mejor a los personajes. Tan solo describe lo que pueda resultar relevante en algún punto de tu historia. No quiero que me describas que hay un rifle colgado de la pared si alguien no lo va a disparar más adelante. El error número 6 tiene que ver con el ritmo. Si el ritmo de tu novela está descompensado, es decir, hay partes que van muy lentas y otras demasiado rápidas, el lector se puede aburrir o perderse. Por ejemplo, imagina que tu novela empieza con un montón de acción y luego pasan 5 capítulos donde no sucede nada relevante. El lector se desconecta. Entonces, ¿cómo lo solucionamos? La clave es, nuevamente, equilibrar. Alterna entre momentos de acción y momentos más tranquilos, pero que aporten a la historia. Cada escena debería tener un propósito claro. Tal vez incluye 1 o 2 escenas de pura acción para luego incluir 1 o 2 en las que los protas descansan o escapar del peligro, para luego volver a la acción. Vamos con un ejercicio. Haz un esquema de tu novela y revisa dónde el ritmo puede estar fallando. Si hay demasiados momentos lentos seguidos, inserta algo de acción, y si hay mucha acción, dale al lector un respiro. No pido que elimines una escena si es importante. Tan solo puedes incluirla más adelante si no parece estar en el momento correcto.
El error número 7 es cambiar de punto de vista de forma confusa. Saltar de un personaje a otro sin claridad puede desorientar al lector y hacer que pierdan el hilo de la historia. Por ejemplo, si estás en la cabeza de un personaje y de repente cambias a otro sin previo aviso, el lector no sabe de quién estamos hablando. ¿Cómo lo solucionamos? Cuando cambies de punto de vista, hazlo de manera clara. Lo mejor es que cada capítulo o sección tenga un solo punto de vista, para que no haya confusión. Si vas a cambiarlo, puedes destacar el nombre del personaje al inicio, para evitar confusiones. El error número 8 es llenar la historia de personajes secundarios que no aportan. Tener demasiados personajes puede confundir al lector y desviar la atención de la trama principal. Por ejemplo, si introduces a 10 personajes secundarios en los primeros capítulos, el lector puede perderse intentando recordar quién es quién. ¿Qué hacemos en este punto? Es bastante simple. Mantén solo a los personajes que realmente tengan un papel importante en la trama. Los demás pueden ser combinados o eliminados. Practiquemos esto un momento. Haz una lista de tus personajes secundarios y piensa, ¿este personaje aporta algo importante a la trama o desarrollo del protagonista? Si no es así, considera eliminarlo o fusionarlo con otro. Error número 9, finales anticlimáticos. Después de una acumulación de tensión, si el final no está a la altura, los lectores pueden quedarse con una sensación de decepción. Por ejemplo, imagina construir un gran conflicto y, de repente, resolverlo de manera apresurada o sin emoción. Eso deja al lector insatisfecho. Entonces, ¿cómo solucionamos esto? Asegúrate de que tu clímax sea el punto más alto de tensión y que resuelva los conflictos principales de una manera satisfactoria. Tómate tu tiempo, aunque no mucho para que no resulte empalagoso, para desarrollar cada momento del final con el cariño y respeto que merecen. Y por último, el error número 10 es no editar lo suficiente. Muchos escritores creen que su primera versión es la definitiva, pero la verdad es que la magia está en la edición. Se los digo por mi propia experiencia como escritor. ¿Qué hacer, entonces? Dedica tiempo a revisar todos los aspectos de tu novela, trama, personajes, diálogos y estilo. No importa si te toma una semana o incluso meses, si eso garantiza que la calidad de todos los aspectos de tu novela estará en su condición más óptima. Ahí lo tienes. Espero que te guste.